¿Qué es un reino? Reino significa territorio, dominio, imperio, nación y todo sujeto a un rey. Desde el principio de la creación, Dios ordenó un reino y necesitó una persona para que lo gobernara. Veamos Génesis 1:28. Amén. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios desde el principio de la creación ordenó un reino. Todo reino necesita una persona para que la gobierne. Dios en este momento de este reino usó a Adán. Y sobre él estaba sujeto el territorio, dominio, imperio y sobre todo una nación. Este reino lo creó Dios. Desde la creación, desde el principio, Dios creó un reino. Y ese es un reino que Dios quería para él, para que hubiera de su paz, de su amor, de su gozo aquí en la tierra. Eso quería Dios, quería lo mejor para su creación. También tenemos en la tierra un reino satánico, que también tiene su creador. Veamos los 4 puntos de un reino. Todo reino tiene 4 puntos. Primer punto, territorio, dominio, imperio y nación. Estos 4 puntos contienen un reino. Así como hay un reino de Dios aquí en la tierra, también hay un reino satánico. Así como el reino de Dios tiene su creador, también el reino satánico tiene su creador. Hoy vamos a conocer estos 4 puntos de un reino. Territorio. Denota una extensión de tierra de un país o región. ¿Cómo el Señor diseñó esto? Vayamos a Éxodo. Éxodo 34. Amén. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio. Y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. Aquí estamos viendo que Dios ordenó este reino, ensanchó el territorio. Nos damos cuenta que es una palabra profética que está escrita en la ley. Por eso se dice que territorio es una extensión de tierra de un país o región. Es algo grande, un reino.
Y así como está el reino de Dios aquí en la tierra, también está el reino de Satanás. Vayamos a Hechos 12:21. La confirmación de Éxodo 34:24 la vamos a tener en Hechos 12:21. Es un libro de la gracia. Así es como debemos de enseñar citas de la ley y citas de la gracia para que vayamos entendiendo el mensaje. Hechos 12:21. 12:21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Aquí vemos que un reino tiene un territorio. Y todo reino necesita de alguien quien lo gobierne. Todo reino necesita de un rey. Solo debemos de conocer en qué reino estamos viviendo. Si en el reino de Dios, lo va a gobernar Dios. O en el reino satánico, que también lo puede gobernar Satanás. Tengamos cuidado porque hoy ese reino está aquí en la tierra. Por eso se dice que Herodes, vestido de ropas reales, o sea, era un rey, se sentó en el tribunal y les arengó, les predicó, les compartió, les habló. Hoy, aquí en la tierra existe el reino de Satanás. Hoy están predicando en ese reino también. Por eso es importante discernir en qué reino usted vive. ¿En qué reino está usted viviendo? Si en el de Dios o en el de Satanás, porque aquí las Escrituras nos están revelando los 4 puntos de un reino. ¿Y quién lo gobierna? ¿O el Creador, Dios, o Satanás? Eso es el primer punto, territorio. Segundo punto, dominio. Esto se traduce en dominar. Un rey siempre domina su territorio. El Señor da esa capacidad. Vayamos a Marcos 5:4. Un libro de la ley. Marcos 5:4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Nos damos cuenta que aquí, en este reino, existe un dominio. Y de este dominio que estamos hablando en Marcos 5:4 es gobernado por Satanás. Desde la ley se venía mencionando el reino de Dios y el reino satánico. Importante ir entendiendo el mensaje para que vaya usted conociendo en qué reino usted está viviendo. Existe el reino de Dios aquí en la tierra y el reino satánico del diablo. Veamos la confirmación de Marcos 5:4
en Santiago 3, 7, 8. Santiago 3, 7, 8 es un libro de la gracia. Es el Espíritu Santo que está enseñando a su iglesia. Santiago 3, 7, 8. Amén. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Si usted y yo decimos vivir en el reino de Dios, tenemos que cuidar la lengua, ya que es un mal que no puede ser refrenado por nosotras mismas. Para eso necesitamos la ayuda de Dios, vivir en el reino de Dios, porque ella tiene mucho veneno mortal. Con ella estamos bendiciendo, pero también estamos maldiciendo. Es por eso que toda persona que veamos cómo habla, cómo se expresa, vamos a saber en qué reino esa persona está. Nosotras las mujeres tenemos que aprender a hablar cuando estamos viviendo en el reino de Dios. Tenemos que cuidar las palabras. ¿Por qué? Porque ahí se sabrá de qué reino somos. Si somos del reino de Dios o del reino de Satanás. Pero tiene mucho que ver lo que es la lengua. Ya que los animales pueden ser domados por el mismo hombre, pero nosotros, los seres humanos, no podemos por nosotros mismos domar la lengua. Tenemos que buscar la ayuda de Dios. Tenemos que buscar vivir en el reino de Dios, porque si decimos estar en el reino de Dios, pero tenemos un lenguaje muy grosero, por decir así, entonces no digamos que estamos en el reino de Dios, porque no es así. Estamos en el reino de Satanás. Es por eso que debemos de aprender hasta de hablar. Con Dios se aprende hasta hablar. Vemos acá que en un reino existe un dominio. Yo no sé quién está gobernando en usted, si Dios o Satanás. Pero para eso necesita cuidar hasta su hablar. Es muy importante saber en qué reino estamos viviendo. Ese es el segundo punto. Tercer punto, imperio. Todo reino tiene un imperio. Esto denota un gobierno que tiene fuerza, poder y más específicamente poder manifiesto. Todo reino tiene un imperio. Vayamos a Hebreos. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús participó de carne y sangre, al igual que nosotras.
para que Jesús venciera el pecado del mundo, tuvo que morir por medio de su muerte. Tuvo que pagar con su muerte tu rescate y mi rescate. Él venció con la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, a Satanás. Él lo venció, usted y yo. Necesitamos morir a la vieja naturaleza. Necesitamos morir a la vieja mujer para que podamos decir que hemos vencido. Necesitamos, si decimos querer vivir en el reino de Dios, necesitamos un cambio de mentalidad para así decir que vivimos en el reino de Dios. De lo contrario, si seguimos con la vieja naturaleza, con la vieja mujer, estamos en el reino de Satanás, porque no hemos muerto a la vieja mujer. Es importante morir al pecado. Jesús lo hizo porque quería destruir por medio de su muerte el que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Vayamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, vamos a ver qué el Espíritu Santo nos quiere decir aquí en Primera de Timoteo 6, 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Un reino tiene un imperio. El Espíritu Santo nos está hablando en esta hora. ¿Quién tiene el imperio en el reino de Dios? En el reino de Dios, el imperio es el Espíritu Santo. Él es inmortal. Habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, porque es espíritu. A él sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Aquí en la tierra existe el reino de Dios. Y el imperio, la gloria y la honra es para Dios por medio del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nos sigue hablando. Vayamos a Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La persona que diga vivir en el reino de Dios, que hable conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que el Espíritu Santo está enseñando a la iglesia. Debemos de ministrar la palabra conforme al poder que se nos ha dado.
¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado. ¿Por qué? Porque a Él pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy importante reconocer su reino. Vamos a glorificar al Espíritu Santo, que es el mismo Dios aquí en la tierra. En ese reino vamos a aprender a conducirnos. Vamos a saber caminar. Vamos a saber darle toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hemos visto 3 puntos: territorio, dominio, imperio. Vamos a ver el último punto, que es nación. Nación significa originalmente multitud, nación, pueblo. Vayamos a Mateo 21. Recordemos que estamos dando citas de la ley y citas de la gracia. Así se debe de enseñar. Mateo 21, 43. Amén. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Es una palabra profética. Desde la ley, el maestro enseñó que ese reino espiritual iba a ser quitado de ellos, ya que él vino por los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Por eso se dijo que iba a ser quitado de ellos y se le iba a ser dado a gentes que produzcan los frutos de él. Hoy, esta palabra es profética y está la confirmación más adelante. Antes de ir a la confirmación, vayamos a Mateo 24:7, un libro de la ley. Mateo 24:7. Nos está hablando palabra profética el Espíritu Santo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Desde la ley se levantaron estos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Es una palabra profética que su confirmación está en la gracia. Ahorita vamos a ver la confirmación. Solo estamos viendo que desde la ley se levantaron nación contra nación y reino contra reino. Desde la ley había pestes, hambres, terremotos y en diferentes lugares. Desde la ley estaba escrita esta palabra. Pero vemos la confirmación en Hechos 10 de esta palabra. Hechos 10:35. Hechos 10:35. Ahí es el Espíritu Santo que le está hablando a la iglesia. Amén. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El Espíritu Santo dice que en todas las familias o en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Sabe cómo Dios se va a agradar de usted y de mí? Teniendo temor de Él y viviendo en este mundo haciendo justicia, siendo mujeres justas, no injustas, justas. Por eso, desde el principio se dijo que se hace manifiesto esto. Si usted vive en el reino de Dios, se hará manifiesto.
será una mujer justa, será una mujer temerosa de Dios. Y si vive en el reino de Satanás, pues también se hará manifiesto, porque ya vimos que hasta de hablar debemos de cambiar cuando ya estamos en el reino espiritual, en el reino de Dios, hasta de forma de hablar. Es importante el lenguaje que usemos, porque habemos mujeres que decimos groserías y decimos que estamos en el reino de Dios y que somos grandes hermanas, grandes hijas, grandes siervas de Dios, pero se está manifestando algo que no somos en nosotras por medio de nuestro hablar. Hoy hemos conocido qué es un reino. Son estas 4 cosas. ¿Y quién puede gobernar ese reino? ¿Sí? ¿Dios o Satanás? El reino de Dios está gobernado por Dios, definitivo. Pero el reino de Satanás, por el mismo diablo. Estos 4 puntos nos dicen que el reino es el que está gobernando. Es una reflexión. Concluimos con este tema. Si tomó nota de las citas, bendito Dios porque puede repasar este estudio en casa. Estos 4 puntos nos dicen qué reino es el que está gobernando aquí en la tierra. Si el de Dios o el de Satanás en su vida. Posteriormente vamos a continuar con el reino de los cielos y el reino de Dios, que no son lo mismo, son diferentes. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es físico y el reino de Dios es espiritual. Ahorita solo vimos los 4 puntos que contiene un reino, que es territorio, dominio, imperio y nación. Y vimos qué reino nos está manejando, ¿no? O qué reino está gobernando aquí en la tierra. Que haya sido el Espíritu Santo que haya hablado a su vida. Este paso de qué es un reino contiene 3 enseñanzas. Esta es la primera. Sigue, ¿qué es el reino de los cielos? Y el tercero, ¿qué es el reino de Dios? Es el segundo paso de los 7 pasos que enseñó el maestro. Este es el segundo paso. Debe quedar claro de qué es un reino, de cuántos puntos tiene un reino y quién gobierna ese territorio, ese dominio, ese imperio y esa nación, si Dios o Satanás. Gracias por haber puesto atención. Sé que es el Espíritu Santo que te va a convencer. El poder es del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es un reino? Reino significa territorio, dominio, imperio, nación y todo sujeto a un rey. Desde el principio de la creación, Dios ordenó un reino y necesitó una persona para que lo gobernara. Veamos Génesis 1:28. Amén. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Dios desde el principio de la creación ordenó un reino. Todo reino necesita una persona para que la gobierne. Dios en este momento de este reino usó a Adán. Y sobre él estaba sujeto el territorio, dominio, imperio y sobre todo una nación. Este reino lo creó Dios. Desde la creación, desde el principio, Dios creó un reino. Y ese es un reino que Dios quería para Él, para que hubiera de su paz, de su amor, de su gozo aquí en la tierra. Eso quería Dios, quería lo mejor para su creación. También tenemos en la tierra un reino satánico, que también tiene su creador. Veamos los 4 puntos de un reino. Todo reino tiene 4 puntos. Primer punto, territorio, dominio, imperio y nación. Estos 4 puntos contienen un reino. Así como hay un reino de Dios aquí en la tierra, también hay un reino satánico. Así como el reino de Dios tiene su creador, también el reino satánico tiene su creador. Hoy vamos a conocer estos 4 puntos de un reino. Territorio. Denota una extensión de tierra de un país o región. ¿Cómo el Señor diseñó esto? Vayamos a Éxodo. Éxodo 34.